En esta noche quiero compartir con ustedes una reflexión que dice puertas abiertas y puertas cerradas. Ahora bien, creo que todos nosotros estamos familiarizados a lo que son las puertas. Los que vivimos en una casa sabemos que una puerta las podemos abrir para que alguien pase o las podemos cerrar simplemente para que nadie pase, no entra nadie. Ahora bien, la Biblia está llena de muchísimas enseñanzas y sobre todo el Señor Jesús, que recurre a este tipo de figuras, ilustraciones de la vida: el agua, las ovejas, el pasto, las puertas, la casa, la luz, el agua. Y por supuesto también en la Biblia se habla mucho acerca de las que son puertas, y las puertas que las podemos abrir o las puertas que se cierran. Hay puertas abiertas para nosotros y puertas cerradas para nosotros. Y también nosotros mismos, nuestro corazón, nuestro ser puede ser puertas o abiertas o cerradas. Que nos habla en cierta manera de la disposición para dejar entrar o simplemente para no dejar entrar. Muy bien. Hablando de puertas entonces, lo primero que debo decirles es que hoy hay una puerta abierta por Dios a fin de que todos nosotros podamos entrar al reino de los cielos. No podemos entrar por cualquier otro lugar, porque los que pretenden entrar por cualquier otro lugar, dice la Biblia, que son ladrones y salteadores. Si queremos entrar, y es necesario entrar al reino de los cielos, hay una puerta. A la fecha esa puerta está abierta. Quiero por favor invitarles a leer vuestras Biblias en San Juan capítulo 10, versículo 7. Mira lo que dice. Puedes leer aquí, nuestro texto bíblico está aquí en la pantalla. En Juan 10, 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Te imaginas? Este versículo nos habla de insistir. Jesús dice, volvió a decirles. ¿Qué es lo que Jesús hizo hincapié? En que Él mismo era la puerta para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Mis queridos amigos, quiero decirte algo entonces. A la fecha, en este tiempo, en este momento, y mientras tú y yo tenemos vida, hay una puerta gloriosa abierta por Dios. Y esa puerta única y exclusivamente es nuestro Señor Jesús. Podemos leer en el siguiente versículo también. Miren ustedes en San Juan 10:9. Y además el Señor Jesús, Dios, miren, hace hincapié con esa palabrita, yo soy. Esa palabra yo soy es muy especial, tiene un significado espiritual profundo. Habla que, dando a entender, y de hecho lo es, como Dios. Mire, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Nota eso, será salvo. Y entrará y saldrá. Nos habla de verdadera libertad y hallará pastos, es decir, sosiego, refrigerio, tranquilidad, de veras en la presencia de Dios. ¿Notaste? Entonces la primera puerta de las puertas abiertas a la fecha de las que estamos hablando en este momento, de las puertas abiertas, es nuestro Señor Jesús. Yo soy la puerta. Imagínate lo que dijo el Señor. ¿Captaron ustedes? Yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará pastos. Bendito sea nuestro Dios. Esa es la primera consideración, mi querido hermano y amigo. Especialmente para ti que aún no has entrado por esa puerta. Quizá tienes una religión que la heredaste de tus padres. Quizá crees en Dios a tu manera. Como mucha gente nos dice, bueno, yo respeto tus ideas y tú las mías. Señores, suena muy lindo eso, pero es peligroso. Tiene que ser a la manera de Dios, y la manera de Dios es la que Él mismo nos está indicando, que Él es la puerta. No es a través de ningún santo, no es a través de ninguna santa, no es a través de ningún lugar de peregrinación, es por medio de Jesucristo. Y la pregunta que debes hacerte tú, y la pregunta que en este momento yo te las planteo a ti es: ¿ya entraste por esa puerta que es Jesucristo? ¿Ya entraste? Si no has entrado aún, hoy es el día de salvación. La segunda puerta del que quiero hablarte, ¿saben cuál es? Es que nuestro cuerpo puede ser el templo. Nuestro cuerpo es el templo. Bendito sea su nombre. Nuestro cuerpo es el templo.
Miren ustedes, abran por favor vuestra Biblia en 2 Corintios 3:16. 2 Corintios 3:16. Miren lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Notaste? No sabéis. Está preguntando, ¿no sabes? Debes saberlo, necesitas saberlo. Ahora bien, escúchenme por favor. Recuerden que la primera puerta del que les hablé es Jesucristo. Todos nosotros, antes de ser creyentes, estábamos fuera del redil. En otras palabras, vivíamos en el reino de las tinieblas, de la oscuridad, de la ignorancia, y por supuesto estábamos perdidos y perdidos eternamente. Cuando venimos a Jesucristo nuestro Señor y entramos por la puerta que es Jesucristo, entonces el Señor hace descender su Espíritu Santo sobre nuestro cuerpo. Sí, sobre nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo se convierte es el templo del Espíritu Santo. Sí, por eso Pablo les está diciendo a los creyentes. Recuerden, amigos, lo siguiente. Mientras tú no le has entregado tu vida al Señor, o más claramente, mientras tú no has entrado por la puerta que es Jesucristo al reino de los cielos, déjame decirte que aunque no te gusta, tu cuerpo es guarida de cientos de demonios. La Biblia habla, por ejemplo, de una mujer que tenía una vida así frívola, que tenía 7 demonios. Cuando Jesucristo vino a su vida y ella dejó entrar a su corazón, o abrió su corazón, o entró por la puerta que es Jesucristo, esos demonios salen, esos espíritus inmundos salen. Y cuando salen esos espíritus inmundos, sin duda alguna, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, y entonces nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Qué lindo, ¿verdad? Que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Ahora déjame decirte lo siguiente. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, los templos deben estar las puertas abiertas o dar lugar, acceso a Dios. Déjame contarte lo siguiente. Dicen que un historiador estaba visitando distintas ciudades de Latinoamérica. Y cuando llega a una determinada ciudad, hace una descripción. La plaza de armas era como todas las plazas de la colonia. Allí habían tiendas, locales del gobierno, pero también había una inmensa catedral con esas inmensas puertas. En esa plaza pululaba un pordiosero, un limosnero. También vi que en esa plaza andaba un borracho, tambaleándose a uno a otro lado. Pero también había una prostituta ofreciendo sus servicios a la gente. Finalmente vi que los tres, por algunas de las cosas, se pusieron o estuvieron al frente de esa gran catedral. El pordiosero como que pidiendo una explicación a la vida por su desgracia. El borracho como que no sabiendo por qué había caído en este vicio y si de alguna manera había forma de salir del vicio. Y la prostituta quizá hastiada y avergonzada de esa subida. Pero por paradójico que parezca, la puerta de la catedral, es decir, de ese lugar en el que ellos podrían encontrar sentido y significado a su vida, estaba totalmente cerrado. Como quien dice, esto está cerrado, Juchida, fuera vosotros. Ahora bien, cuando nuestro cuerpo, dice la Biblia, que es templo del Espíritu Santo, la pregunta es ¿somos templo para qué? ¿Para mantenerla cerrada? O quizá como en esta pequeña historia que les estoy contando, nuestros templos también están cerradas para las necesidades de nuestros prójimos. Amigos, mis hermanos y mis hermanas, hoy hay tanta necesidad. Y en estos tiempos de COVID, de pandemia, mucho mayor necesidad.
gente que necesita una palabra de aliento, gente que necesita una oración, gente que necesita que alguien le dé una palabra de esperanza, gente que alguien le enseñe el camino de la verdad, gente que alguien le señale la puerta que es Jesucristo. Infelizmente, muchos de nosotros, los que decimos ser creyentes, ignoramos que somos templo, o si sabemos, las puertas de nuestro templo están totalmente cerradas, mientras afuera un pordiosero, una prostituta y un borracho que representan la miseria del ser humano están sin poder encontrar sentido, significado a sus vidas. Quería preguntarte a ti, ¿cómo es tu templo? ¿Está con las puertas cerradas? Quizá eres indiferente a las necesidades de los seres humanos. Si tú ya eres creyente, ten mucho cuidado. ¿Para qué crees que el Espíritu Santo habita en tu cuerpo? ¿No es verdad que la Biblia dice que Dios hizo morar su Espíritu Santo para darnos poder, de tal manera que podamos anunciar el Evangelio a otras criaturas? Sí, por favor, podrías abrir tu Biblia. Está eso en Hechos capítulo 1, versículo 8. Miren lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te das cuenta? ¿Para qué nos da el poder el Señor? Simplemente para ostentar como muchos poderosos de la tierra, terrenales, humanos y mundanos, para decir que tengo poder. ¿O aquí el Señor está prometiendo darnos su Espíritu Santo en lugar de los espíritus inmundos que antes nos poseían? Ahora el Señor convierte nuestro cuerpo en templo, y en templo del Espíritu Santo. Pero ese templo debe estar con las puertas abiertas. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio, para compartir el Evangelio a otras personas. ¿Te das cuenta? Mira, quiero que leas aún Hechos 2:38. Mire Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Déjame explicarte este versículo. Pedro era un hombre sencillo. Es más, algunos dijeron que era un ignorante y del vulgo. Pero un buen día Jesús le llamó, le instruyó, lo capacitó, y finalmente con ese discipulado hace que Pedro sea templo del Espíritu Santo. Le dice a Pedro mismo: espérense, quédense en Jerusalén hasta que seáis llenos del poder de Dios. ¿Me dejo entender? Hasta que seáis llenos del poder de Dios. ¿Y saben qué? Una vez que Pedro en Pentecostés es lleno del Espíritu Santo, se llena del Espíritu Santo, una vez que está lleno, ¿saben qué es lo que hace? A partir de ahí él comienza a predicar, y este versículo, que lo vamos a volver a él, exactamente es lo que dice. Cuando la gente está y lo está escuchando y piensan que ellos son unos borrachos, mire este versículo que estamos leyendo, ese mismo versículo que hemos mostrado, dice: pero bautícese. Pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amigos, ese es el mensaje. Por favor, mis queridos amigos y hermanos que en esta oportunidad me están escuchando, ese es el mensaje. Que cuando tú entras por la puerta que es Jesucristo, Él hace de tu cuerpo un templo, y dentro de ese templo pone el Espíritu Santo. Y ahora que tienes el Espíritu Santo, inspirado por ese Espíritu Santo, tú tienes que hablar, compartir con puertas abiertas a las demás personas, a otras personas. Y entonces, una vez que compartes a esas otras personas, ellos también recibirán el don del Espíritu Santo. Por ejemplo, ese fue mi caso. Antes que yo conociera a Jesucristo, alguien, en este caso mi hermana mayor, entró por la puerta que es Jesucristo. Recibió a Jesucristo como su Señor, recibió el Espíritu Santo, su cuerpo se convirtió en templo del Espíritu Santo, pero ella no lo cerró como esa catedral de la historia de lo que les conté, su templo. Las abrió,
compartió su corazón conmigo, me habló y me dijo: Mario, Dios te ama, aquí está la puerta que es Jesucristo. Y aunque fui un tanto reticente, finalmente yo también encontré la puerta que es Jesucristo. Ahora Jesucristo convirtió mi cuerpo en templo del Espíritu Santo, y como ahora mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en mi corazón, ¿para qué? Para que como en esta oportunidad yo pueda transmitirte esta palabra, inspirarte, animarte, darte palabras de esperanza. De eso se trata. Entonces te pregunto, ¿tu cuerpo en primer lugar ya es templo del Espíritu Santo? ¿Ya es templo del Espíritu Santo? Y si es templo, está cerrado. Quizás te has vuelto un tipo que se cerró en su burbuja. Vives tu mundo, indiferente a las necesidades de la gente. Ten mucho cuidado, porque quizá ya tu cuerpo no es templo, y en templos cerrados no mora el Espíritu Santo. Mira por favor lo que dijo Pedro 2:9, ese mismo Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, miren, ¿cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se dan cuenta, mis amigos? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ese es el propósito. Ese es el propósito, amigos. Dios nos salva, convierte nuestro cuerpo en templo, pero ese templo tiene que estar abierto todos los días ante las necesidades de la gente, por si alguien necesita de nosotros. Piénsalo. El tercer aspecto, o la tercera puerta, ¿saben cuál es? Que nuestro corazón es una puerta que la podemos cerrar, mantener cerrada, o podemos abrir ante la invitación de Jesucristo para que tengamos comunión. Para que tengamos comunión. Amigos, déjenme explicarles. He notado como pastor, y de hecho en la Biblia hay muchísimas historias que hablan de esto. Las personas vienen a Jesucristo entusiasmadas, ilusionadas, sienten su presencia, y no es para menos, eso es bueno. Pero es un camino angosto la vida cristiana. Es una carrera de largo alcance. La vida cristiana requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere negarse a sí mismo, implica tomar nuestra cruz. Pero infelizmente mucha gente se cansa, y cuando se cansan dejan de orar, dejan de asistir a la iglesia, dejan de leer la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Se rompe la comunión con el Señor. Y si hay algo que Dios quiere, es tener comunión con sus hijos. Yo soy padre de 3 hijos, soy casado también. Una de las cosas que me preocuparía es que mi esposa se vuelva una mujer indiferente. Lo otro que me preocuparía es que mis hijos ya no me saluden, no me digan papito, buenos días, gracias, estén conmigo. Ha pasado en muchos momentos de la vida cuando ellos tuvieron que salir a trabajar, o lejos, o parecía que ya se iban de la casa. Yo sentí una tristeza. Algunas veces cuando llegan muy tarde o no responden al teléfono, uno siente una preocupación. ¿Y dónde están? ¿Cómo están? No sé nada. Miren, eso es lo mismo que siente nuestro Señor cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de congregar, cuando tú dejas de tener comunión, intimidad espiritual con Dios. Eso había pasado con una iglesia, o con los miembros de una iglesia que estaba en la Odisea. Lee por favor este versículo que está en Apocalipsis, un versículo conocido que en realidad lo hemos utilizado mucho para una especie de invitación al mundano, al que no conoce a Cristo. Pero esta palabra no fue escrito a los mundanos, fue escrito a los que ya eran creyentes de la Odisea. Mira lo que le dice: he aquí yo estoy a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Notaste? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos queridos, mis queridos amigos, tengan mucho cuidado.
tengan mucho cuidado en que la comunión no se rompa. Por favor, por amor de Dios, tengan mucho cuidado. Sucede muchas veces en nuestra vida y Dios está preocupado. Mucha gente ha conocido a Cristo, mucha gente se ha acercado al Señor. Infelizmente en el tiempo se perdieron, se enfrió su corazón, se han vuelto tibios. En el contexto de ese pasaje habla, pero tú no eres caliente, ni eres frío, eres tibio, por tanto te vomitaré. Oh, qué difícil, qué difícil sinceramente. Amigos y hermanos, en este tiempo de pandemia, mucha gente se ha acercado a Dios, han orado más, buscaron más a Dios. Gloria al nombre del Señor. Algunas veces los problemas son oportunidades para acercarse a Dios, pero también es cierto en este tiempo de pandemia, como pastor he notado, muchas personas se han enfriado. Desde que los templos se han cerrado, desde que ya no se asiste con la frecuencia que lo hacíamos antes, infelizmente mucha gente ha dejado de tener comunión con Dios. He preguntado a algunos jóvenes cómo estaba su espiritualidad y un tanto cabizbajos y derrotados decían: pastor, mal. Muchos de nuestros jovencitos, de nuestros hijos, se están enfriando espiritualmente y eso es muy peligroso. Y Dios nos dice: cuidado, no te enfríes, ni siquiera seas tibio, porque si eres tibio, te vomitaré. Y entonces por eso nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo cenaré con él y él conmigo. ¿Cena qué cosa es? Comunión. Cena es comunión. Por eso invitamos a la gente a cenar. En los cumpleaños cenamos, invita a comunión. Y el Señor en esta noche, mi querido amigo y hermano, te está invitando a que vuelvas a tener comunión. ¿Saben cuál es el peligro de no tener comunión con Dios? Lo que está escrito en San Juan, capítulo 5, versículo 5. Mire lo que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Te das cuenta? Separados de él, nada valedero podemos hacer. Y es más peligroso aún, lea versículo 6, mucho más peligroso aún. Lea versículo 6, por favor. Miren lo que dice versículo 6. Léalo, ahí está. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Queridos amigos y hermanos, piénsalo por favor. Comunión con nuestro permanecer en Él. No te enfríes, por amor de Dios. El propio Señor dice: está a la puerta llamándote. Si tú oyes su voz, de hecho estoy predicando, es una forma que Dios te está hablando, y abres la puerta de tu corazón, Él entrará, cenará contigo y tú con Él. Comunión, bendito sea su nombre. Hay otra puerta. Cuidado con las puertas del Hades. Cuidado con las puertas del Hades. Tú me dirás: pastor Mario, explícame eso, o qué quiere decir este pensamiento, el cuarto pensamiento: cuidado con las puertas del Hades. Mis queridos hermanos, déjenme decirles lo siguiente. El Señor Jesús, cuando estaba con Pedro, le dice lo siguiente: mira, Pedro, tú eres una roca pequeñita, pero tú serás una parte fundamental ya de esa gran roca que es la iglesia, la que yo estoy edificando. Pero también es cierto que el propio Hades, es decir, la muerte, las huestes espirituales de maldad, las tinieblas, el propio Satanás y sus instrumentos o agentes o secuaces se van a levantar para impedir que como iglesia crezcas, avances. Vamos a leer, por favor. Eso está allá en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mira lo que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas, noten, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Notaste? Mis queridos amigos y hermanos, muchas personas dicen, yo creo en Dios, lo cual está bien, pero no es suficiente. Muchas personas dicen, pastor, yo no voy a la iglesia, pero yo oro en mi casa, lo cual está bien, pero está mal a su vez, porque tú necesitas congregarte. Mucha gente dice, yo no voy a las iglesias, yo soy independiente, yo me comunico directamente con Dios, yo no me reporto a ningún pastor, a ninguna otra persona. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Mire lo que el Señor mismo está diciendo, que Él es el que edifica la iglesia. ¿Y qué cosa es la iglesia? La iglesia no es nuestra familia. Yo tengo mi familia, mis 3 hijos y mi esposa. No está hablando de familia, de los lazos de sangre. Está hablando de lazos de espiritualidad. Que yo como Mario, que me apellido Ponce de León, tengo que establecer lazos de espiritualidad con otras personas que no son hijos de mi papá ni de mi mamá, ni tienen lazos de sangre conmigo, sino deben establecer lazos de espiritualidad que son hijos de Dios. Y con ellos tengo que formar un grupo que se llama la iglesia, una iglesia universal a nivel mundial, pero también una iglesia local. Mientras estamos en esta tierra, yo no puedo en este momento reunirme con hermanos de Japón o de Filipinas o de Rusia o de Estados Unidos, pero sí puedo reunirme como hijo de Dios en una iglesia local aquí en Lima, específicamente aquí en Vitarte, en esta zona de Ate. ¿Estamos de acuerdo? Pero Satanás hace todo lo posible, tal como ustedes han leído. ¿Para qué? Para que la iglesia no avance. Hace todo lo posible. Entonces va a levantar ciertas personas para murmurar contra la iglesia, contra los pastores, para fomentar animadversión. Eso ya había ocurrido antes. Abran por favor Hechos capítulo 12, versículo 1. Nada más cuando la iglesia ya se formó, cuando la iglesia comenzó, allá en el primer siglo, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano, mira, nota eso, a algunos de la iglesia. ¿Notaste? Echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarlos. Ese maltrato puede ser físico, emocional, psicológico, espiritual. Pueden ser amenazas, persecuciones, hablar mal o simplemente no comprometerse con la iglesia. ¿Cuántos de ustedes quizás han dicho, yo no necesito iglesia para acercarme a Dios? No te equivoques. Lee la Biblia, obedece a Dios. El Señor dijo, edificaré mi iglesia. Y esa iglesia está formada por un pequeño grupo. Recuerda que el Señor Jesús a Pedro, poco antes de partir, de ascender a los cielos, le dijo, Pedro, pastorea mi iglesia. No sé si podemos leer eso. Está en Juan 21:16. Juan 21:16. Mire lo que dice. Juan 21:16. Ahí está, si puedes leer. San Juan 21:16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y saben qué le dijo el Señor Jesús? Pastorea mis ovejas. Por eso hay pastores en la iglesia. Porque si Pedro se murió, ¿okay? Si podríamos pensar y decir que él es el único pastor, entonces los que creemos hoy, ¿quién nos pastorea? Nos pastorean las personas, otros seres humanos, como Pedro, un ser humano. Recuérdalo, Pedro es un ser humano, no es Dios, ni intercede por nosotros en el cielo, ni está en la puerta del cielo para dejarnos pasar o no. Esas son tradiciones, mis amigos, no está en la Biblia. Pero entonces Pedro aquella vez cuidó a una iglesia, pastoreó a una iglesia, tal como le encargó el Señor Jesús. Luego fue Pablo y luego otras personas más. En estos tiempos también Dios nos encarga a los pastores, a los líderes para cuidar a una iglesia. Por eso la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Por eso la Biblia dice que Él mismo ha constituido pastores. ¿Ya pensaste? Piénsalo bien si la próxima tú hablas mal de la iglesia, mal de los pastores. Y no lo hablo porque yo soy pastor. Puedes leer la Biblia. Puedes leer la Biblia. Entonces, sabiendo justamente eso, el Señor dice, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia, aunque sé que
Satanás o el Hades se va a levantar contra ella para impedir que ella marche, para impedir que ella avance. Aunque eso va a ocurrir. Y tal como hemos leído, Herodes se levantó contra la iglesia para maltratarlos. Entonces la próxima, ten mucho cuidado en lo que puedes estar pensando. Fíjate, como iglesia, cuando entonces Herodes quiso maltratar, como grupo, la idea es justo, por eso somos un grupo, nos unimos para orar. Hechos 12:5 lee. Pero la iglesia, nota cómo habla la iglesia, un grupo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Te pregunto, amigo, ¿tu corazón está abierto a las cosas de la iglesia? ¿O eres indiferente a la iglesia? ¿O te cerraste para una iglesia local? ¿O te cerraste a tu compromiso con una iglesia local? ¿Cuidas a la iglesia local? ¿Estás comprometido con la iglesia local? ¿Estás comprometido con el avance de tu iglesia local para evangelizar a las demás personas? ¿Estás comprometido con tu vida, tu tiempo, tus recursos para que tu iglesia avance en la conquista de las ciudades? Por favor, quiero que leas el siguiente versículo también. Hechos podemos leer 9, 17 y 18. Miren. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Leemos todavía el 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué quiero decirte eso? Que Pablo, antes de conocer a Cristo, creía en Dios. Seguramente oraba en su casa, seguramente leía la Biblia en su casa. Pero Dios le dijo: Pablo, no es así. Tú necesitas pertenecer a una iglesia. Tú necesitas amar a una iglesia. Tú necesitas ser bautizado en una iglesia. Y efectivamente, Pablo fue derribado al piso. Y solo ahí dijo: Señor, ¿quién eres? Y el Señor Jesús le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Le estaba persiguiendo realmente a Jesús? No, estaba persiguiendo a la iglesia, que es su esposa. Por eso tengamos mucho cuidado de no criticar, murmurar, maltratar a los miembros de la iglesia. Y entonces Dios lo lanza al piso y ahí él dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y saben qué? Miren, noten, esto es muy interesante. El Señor le dice: anda a tal lugar y allí un hombre de nombre Ananías va a orar por ti. ¿Por qué el Señor no le dijo: bueno, aquí la cosa es directamente conmigo, ya que yo te derribé al piso, yo te voy a hablar, te doy mi palabra y ya, ahora tú predica? ¿Por qué le dijo: anda a tal lugar? Allí un caballero, un hermano llamado Ananías va a orar por ti. ¿Por qué? A ver, es que nos necesitamos unos de los otros, necesitamos participar de la iglesia, necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón para la iglesia local, sí. Sí, y fue en esa iglesia también que se ha bautizado. Te pregunto, ¿en qué iglesia local te has bautizado? ¿A qué iglesia local perteneces? Se necesita y debe ser así también. Lea por favor, siguiente versículo, Efesios 5:29. Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Te das cuenta? La iglesia es muy importante. Por eso ten cuidado de decir: yo no voy a la iglesia. En la iglesia todos son unos hipócritas. Los hay, como tú también lo eres. Los hay, ¿cierto? Entre los discípulos de Jesús, mira que Pedro estaba con todos sus errores, pero luego el Señor le dio la posibilidad o le dio el encargo de cuidar la iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, mi hermano querido, mi hermana querida, el Señor te bendiga esta noche. Busca siempre abrir tu corazón a las cosas de Dios. Lee el siguiente versículo, Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y no podría dejar de terminar con lo siguiente, amigos. Es una situación que hoy por hoy nos preocupa. No sé si esto va a seguir en el tiempo, no sabemos. Hoy los templos se han cerrado. Este auditorio es un templo. Aquí nos reuníamos antes los martes, los jueves, los sábados,
domingo en la mañana, domingo en la noche. Hoy, por prohibición de las autoridades y también por el cuidado que hemos tenido que cerrar, no solo este templo, miles de templos se han cerrado. ¿Y qué haremos? Se cerraron, chao. Quizá mucha gente dice, qué bueno, ahora sí me dedicaré a ver la televisión, ahora sí tendré tiempo para todo. Si lo has pensado así, preocúpate muchísimo, porque el Señor habló mucho de la iglesia. Justamente sabiendo de eso, el Señor desde los albores de la iglesia dijo que la iglesia debe reunirse en los templos, pero también en las casas. Mira tu Biblia en Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Queridos amigos, quizá en este momento no podemos en los templos. Nosotros hacemos lo posible por venir a este templo. Yo te pregunto a ti, ¿tu casa es un templo? O mejor dicho, una iglesia. No me dirás, pastor, nos reunimos en familia, lo cual está perfecto, bueno. Pero hoy, aprovechando la tecnología, podemos hacer nuestras células. Iglesia en casa. Por favor, amigos y hermanos, no sabemos cuánto tiempo esto va a estar cerrado. Algunos de ustedes quizá no participan de ninguna célula, de ninguna iglesia, pequeñita la célula. Les ruego, les animo, por favor, participen. Los que cerraron las células, vuelvan a abrirlas. Vuelvan a abrirlas. Cuidado, no se vayan a enfriar. La iglesia tiene que seguir marchando. Mire lo que el Señor dijo a Filemón en Filemón 1:1-2. Mire lo que dice en Filemón 1:1-2. Estaba ahí después de Hechos. Filemón es 1, dice Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo. No, Filipenses no, Filemón. Ahí vamos a leerlo, gracias a Dios. Ahí nuestros controles vamos a corregir un poquito. Exactamente, mire, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Cómo colaboraba él? Lea el siguiente versículo. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. A la iglesia que está en tu casa. ¿Qué les parece, amigos y hermanos? A la iglesia que está en tu casa. Te podrá decir así Dios a ti, hermanos queridos: no cierres tu corazón a lo que es iglesia. Abre tu casa, participa de las células. Ten mucho cuidado. No vaya a ser que las puertas del Hades ya hayan cerrado la iglesia de tu casa, de tu corazón o de tu comunidad. No debemos permitir eso. Al contrario, debemos marchar, y aunque el Hades se ponga al frente y no quiera que avancemos, en el nombre de Jesús tenemos que hacerlo triunfante. Y termino con el último pensamiento, el número 5. ¿Sabes qué? Muy pronto se van a cerrar todas las puertas. Les hablé en primer punto que hoy las puertas de Dios o para el reino de Dios están abiertas en Jesucristo. Les hablé que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y esas puertas deberían estar abiertas a las cosas de Dios. Les hablé que nuestro corazón es una puerta que deberíamos abrirla para tener comunión, intimidad, así constante, apasionante, pujante con nuestro Señor. Les hablé que debemos tener un corazón abierto, disponible, comprometido, para que la iglesia del Señor crezca y que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Pero déjame decirte que dentro de poco todas las puertas se van a cerrar. Una de las puertas que se va a cerrar, ¿saben cuál es? La puerta de la salvación. Las puertas de la salvación. Entre otras, ¿saben cómo puede cerrarse eso? Miran, cuando nuestra vida de pronto se acabe, en esta pandemia, ¿cuántos han muerto repentinamente? Muchos de ellos jóvenes. Este mismo día creo que murieron casi 250 personas que no pensaban morirse. Estos días yo he sido testigo de amigos, vecinos que se murieron. Quizá tú mismo que me estás escuchando podrías morirte estos días. ¿Ya pensaste? El día que tú te mueres se cierra la oportunidad de la salvación. Lea por favor Santiago 14, 13
4:13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Mire lo que dice el 14. Cuando no sabéis lo que será de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero si no te mueres, ¿sabes qué? Hay otra. Déjame contarte lo siguiente. La Biblia dice que Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Noé predicó durante 120 años. Le dijo a la gente que se arrepientan, que cambien su manera de vivir. Pero la gente se burló de Noé. La gente pensó que Noé estaba loco, porque hasta esa época nunca había llovido. Y Noé siguió construyendo el arca. A la vez siguió predicando. ¿Saben cuál es un detallito? No tenemos mucho tiempo. Cuando ya iba a comenzar el diluvio, la lluvia, Noé hizo entrar a muchos animales, tal como Dios le ordenó al arca. Luego entró también él con toda su familia. Pero hay un versículo bien bonito. Lee, por favor. Está allá en Génesis 7:16. Mira lo que dice. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Mira, y Jehová le cerró la puerta. Quizá cuando comenzó a llover mucha gente dijo, Noé, Noé, soy tu tío, soy tu vecino, soy fulano de tal. Aunque Noé quiso abrir, porque su corazón humano quizás se compadeció, pero ya no pudo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ya las puertas lo había cerrado Dios. Termina Mateo 25:13 creo que es, o 25:10 tal vez. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Notaste? Un día se van a cerrar las puertas. Hoy tú puedes abrir o cerrar la puerta de tu corazón. Hoy tú puedes entrar por la puerta que es Jesucristo. Pero uno de estos días se puede cerrar totalmente la posibilidad de la salvación si por ventura mueres o mueren tus familiares. O no solamente eso, sino si Cristo de pronto viene y ahí se acaba todo. ¿Puertas abiertas o puertas cerradas? Inclina tu rostro. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias. Hoy he entendido lo que son puertas abiertas o puertas cerradas. Entiendo que en este momento las puertas del reino de los cielos están abiertas para mí. Y esa puerta es Jesucristo. Muchas veces yo no presto atención porque estoy tan ocupado, estoy tan ajetreado o estoy tan asustado. Señor, perdóname. También entiendo que si vengo a ti, mi cuerpo se convierte en templo de tu Espíritu Santo. Pero también allí puede ocurrir que yo comience a vivir en mi burbuja, en mi mundo, y me cierre y sea indiferente a las necesidades de la gente de afuera. Pero tú me has dado tu Espíritu Santo para que mi templo esté abierto para las necesidades de mis prójimos. Finalmente, Señor, tú me invitas a que yo abra la puerta de mi corazón para que tengas comunión conmigo y puedas cenar conmigo y yo contigo. No solamente eso, Señor, también me pides que yo participe activamente, esté comprometido para que tu iglesia avance y que las puertas del Hades no puedan destruir a la iglesia o no puedan aminorar su crecimiento o no puedan parar su crecimiento. Finalmente, Dios mío, he entendido esta noche que pronto se van a cerrar todas las puertas. O que la vida se me cierre a mí, las puertas de la salvación, no haya más oportunidad para mí, mi esperanza acabe. O cuando tú vengas a medianoche, se escucha el grito que el esposo vuelve y se cierran las puertas. Dios mío, dame gracia para ser diligente. He aquí la puerta de mi corazón. Yo abro de par en par para que tú vengas, vivas en mí, Señor. Pero también abro el templo de mi cuerpo para las necesidades de las demás personas. Gracias, Dios mío, por amarme. Gracias por bendecirme. Gracias por tu palabra. Amén. Amén.